La saga de Depredador es una de las más irregulares en la historia del cine. Tiene auténticas joyas y cintas que lo mejor es que no se hubieran hecho, pero este video tiene un enfoque especial. Normalmente las franquicias van en picada poco a poco, pero esta parece haber despertado recientemente. Después de tocar fondo, filmes como Prey, Killers of Killers y Tierras Salvajes han inyectado un aire fresco a este universo. Hoy repasaremos esa decadencia que se dio después de la primera entrega, así como su posterior resurgimiento. Películas buenísimas, decentes, malas y horribles. E incluiremos las cintas de Alien vs Depredador porque a diferencia de la saga de Alien, estas sí parecen ser canon en este universo. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Depredador. Este tema fue sugerido por Banta Music, Jairo, Acid Sinner, Jefe Maestro John y Josué. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. La trama de Depredador 2. Aunque con el paso de los años este filme se convirtió en uno de culto y el público empezó a valorar más su propuesta, en su momento el cambio de la selva a la ciudad no sentó nada bien a muchos seguidores. Esto mezclado con una trama policial que a ratos parece otra película completamente distinta, hizo que se perdiera esa sensación de peligro constante y de puro terror que tan bien había logrado la primera entrega. Meter al depredador en medio de una guerra de pandillas le quitó ese misterio tan especial a la criatura, transformando una cacería asfixiante en un thriller de acción urbano que no terminó de convencer a quienes buscaban la atención de la cinta original. Aquí, en mi opinión, considerando lo que vino después, me parece una de las cintas más decentes de la saga, aunque sí es cierto que por momentos te saca de onda por la historia policíaca, algunos momentos randoms y algunas actuaciones que no quedaron tan bien, pero dentro de todo yo creo que es una película respetable. 2. La historia de Alien vs Depredador Requiem. La primera de Alien vs Depredador no fue una locura, tiene un guión algo flojo, personajes sin profundidad y muchas conveniencias, pero a pesar de ello sí se notaba cierta intención por parte de la cinta de ampliar la cultura de los depredadores. Y aquí también quiero resaltar el trabajo de Paul W.S. Anderson, que para mí fue uno de los principales responsables del fracaso de la saga de Resident Evil, pero aquí para mí lo hizo mucho mejor. El tema es que la secuela fue un verdadero despropósito, tramas secundarias aburridísimas, personajes recontra genéricos y con una historia muy predecible, hasta el punto que ya sabes quién va a sobrevivir y quién no. Esta entrega se termina convirtiendo en un slasher de bajo presupuesto, aburrido, que no suma nada a la trama y que por un tiempo pareció marcar el fin de esta franquicia. 3. La iluminación de Alien vs Depredador 2. ¡Oh por Dios! ¿A alguien se le olvidó pagar la cuenta de la luz o qué? Una película donde no se ve una la cinta es un 50 o 60% de peleas de siluetas en donde no se logra distinguir qué es lo que está pasando. Un desastre que quiso marcar más los contrastes y las sombras de los aliens, pero que terminó decepcionando. Para comparar tenemos a Prey, de la misma saga, donde también se quiere jugar con las sombras y lo hacen 1000 veces mejor. ¿Cómo cambia la cosa cuando se ilumina / coloriza bien? Esto hizo que Prey sea una de las cintas que más se destaca en lo visual de la saga. Y por el contrario, el mal trabajo en este apartado arruinó la experiencia de uno de los crossovers más esperados por los fans de esta franquicia. 4. Que solo manden a un depredador a eliminar a los xenomorfos en Alien vs Depredador 2. Puede que sea una tontería, pero en la primera película nos explicaron que lo normal es enviar a 3 Yautjas para enfrentar a los xenomorfos en un entorno medianamente controlado. Sin embargo, en esta secuela, con aliens sueltos por doquier y
un híbrido mucho más fuerte liderándolos, deciden mandar a un solo depredador para que limpie todo este desastre. Aunque se nota que es un guerrero mucho más fuerte, no tiene sentido que la solución a una amenaza de tal magnitud sea un solo individuo. Entiendo que quizá el presupuesto limitado influyó en esta decisión, pero al final termina sintiéndose como una conveniencia de guión. Y sinceramente, antes de hacer algo sin sentido, mejor no hubieran hecho nada. 5. La descanonización de Alien vs Depredador. Bueno, el error no es que se descanonice, sino que se haya hecho en primer lugar. Estas películas no aportaron demasiado a la franquicia, ni a la de Alien porque ni siquiera es canon, ni a la de Depredador, porque si bien le suma algo de trasfondo a los Jaws, tampoco no es algo que no hayan contado ya las otras cintas. Y a día de hoy me parece que todavía no se han descanonizado, pero tiene pinta de que sí lo harán en un futuro. ¿Por qué? En la última entrega de la saga Depredador Tierras Salvajes se puede ver a los sintéticos de la saga de Alien, y con esto parece que por fin habrá un crossover que sea canon para las dos franquicias. Y ahora que los filmes tienen un mismo rumbo y la franquicia está renaciendo, parece que esta nueva unión entre ambos universos tendrá más chances de ser un éxito que su predecesora. 6. El fracaso comercial de Depredadores. Depredadores del 2010 fue un intento muy digno de enderezar el rumbo de esta franquicia, logrando ser una entrega muy decente en una saga que venía de un bajón de calidad importante, como lo fueron las dos entregas de Alien vs Depredador. Al volver a las raíces y apostar por una estructura casi idéntica a la película original, la cinta recuperó esa atmósfera de supervivencia que se había perdido entre tanto crossover y experimentos fallidos. Una entrega con un gran inicio, digno de un libro de Stephen King, y con el grandísimo Adrien Brody como protagonista. Una apuesta que parecía segura. Sin embargo, aunque como película funcionaba bastante bien, los números en taquilla no fueron lo que el estudio esperaba. Esa recaudación tan ajustada fue lo que finalmente impidió que viéramos una secuela de esta película, dejando a los fans con las ganas de ver hacia dónde podría ir esta versión más fiel de la saga. Y spoiler, con el cambio terminó yendo a peor. 7. El estilo infantil de Depredador del 2018. La versión de 2018 realmente le hizo un daño irreparable a la franquicia, al dejar de lado la seriedad y el suspenso para apostar por un tono casi caricaturesco. Este enfoque no solo afectó a la imagen del depredador, sino que arruinó la trama por completo, llenándola de chistes malos y una narrativa totalmente predecible. Disney todavía no compraba Fox, pero la historia de esta cinta se siente disneyficada. Se perdió el peligro real y todo se resolvió con conveniencias del guión que le quitaron peso a la lógica del conflicto. Al final, lo que debía ser una cacería brutal terminó sintiéndose como una película de acción ligera y genérica que no se tomó en serio a sí misma. Con diferencia, la peor entrega de la saga y de la que habrá mucho más en este video. 8. La dirección de Depredador de 2018. El director de esta cinta fue Shane Black, quien interpretó al personaje de Rick en la cinta original de 1987. Y bueno, cuando vi eso pensé, bueno, se equivocaron con el director, pero pudo haber sido un error sin mala intención, hasta que vi que Black también había dirigido Iron Man 3. Y entonces entendí todo. Si quieres resurgir una franquicia tan importante como la de Depredador, no puedes poner a cargo al director que literalmente sepultó las cintas en solitario del personaje más importante del UCM. Este error sí fue bien serio, porque había señales de que la productora se estaba equivocando, y aún así tiraron para adelante, solo para estrellarse con la triste y cruda realidad. 9. La estupidez del protagonista del Depredador del 2018. Un tipo que cuando encuentra una tecnología alienígena que claramente puede ser peligrosa, no tiene mejor idea que mandarla por correo a su casa, donde viven su ex esposa y su hijo. Y nos intentan vender que el tipo es el más cuando no es otra cosa que un Un tipo que su objetivo es tratar de construir una relación con su hijo al cual no ve desde hace tiempo. Pero yo me pregunto, ¿qué relación quieres construir si le mandas una tecnología alienígena que puede hacerle un daño irreparable al chico? O sea, el hijo eliminó a un tipo sin darse cuenta, le voló la casa, pero tengo que creerme realmente que a este protagonista le importa a su hijo y que es un personaje lo suficientemente serio como para liderar la película. Y bueno, pues esta es otra prueba de que esta cinta fue un completo
completo desastre. 10. El todopoderoso Rory. El personaje de Rory fue un error muy grave que le quitó muchísima seriedad a la película de 2018. Al hacerlo tan poderoso, capaz de descifrar y controlar tecnología alienígena avanzada de un momento a otro, rompió totalmente la lógica de la trama y la esencia de la saga. Que un niño hackee tan fácil el equipo de una raza guerrera milenaria hace que el depredador deje de ser una amenaza imponente y pase a verse casi como el monstruo final de un videojuego. Esta conveniencia del guión arruinó el suspenso y convirtió lo que debía ser una cacería intensa en una historia poco creíble, donde el peligro desaparece porque los demás problemas se resuelven de forma demasiado sencilla. 11. El mata depredadores. Al final de la entrega del 2018 se ve que el depredador rebelde les dejó a los humanos una armadura tipo Iron Man que se llama el mata depredadores. Investigué un poco y me parece que no es algo de los videojuegos o cómics de la saga, es algo 100% original para el filme y es una muestra de lo que querían hacer a futuro. A mí me pareció un detalle sin más, que solo cerraba la trama de una película desastrosa, pero luego pude ver que a un montón de gente no le gustó este final. Muchos lo consideraron como el último clavo del ataúd de la saga, y viendo la recepción de la cinta, creo que algo de razón tuvieron. 12. La motivación de los personajes secundarios. En la primera, en Depredadores, en Prey, en Killers of Killers y hasta en Alien vs Depredador, se forman grupos para sobrevivir a la amenaza de los depredadores. Su motivación es justamente salir con vida de ahí. En la 2, los personajes tienen la motivación de descubrir el misterio detrás de tantas muertes. Una razón lógica: ellos no sabían que lidiaban contra un alien, sino lo más probable es que no se hubieran metido. Pero en la maldita película del Depredador del 2018, lo tengo que decir así cada vez que la menciono porque esta saga tiene alergia a ponerle números a sus películas, la motivación de los personajes recae en un chiste. Ayudan al protagonista para que los demás no los llamen cobarde. Casi se puede decir que aceptan una misión en donde no saldrán con vida por presión social. Y todo esto sabiendo ellos que se enfrentaban a un alien muy peligroso. Esta es otra de las razones por las que nadie toma en serio a esta película. 13. La taquilla de Depredador Tierra Salvaje. Primero decir que a mí me gustó la entrega. No es la mejor de la saga, pero me parece una propuesta interesante, con un ángulo diferente a lo que teníamos acostumbrado. Una cinta que sigue de primera mano a un Yautja. En este largometraje, esta raza no es la enemiga mortal de la historia, sino la protagonista. Dek es un Yautja que tiene que demostrarle a su clan y a sí mismo que es un digno guerrero, y vemos su travesía a través de un planeta muy peligroso. La cinta para mí es sólida e interesante. Ha levantado discrepancias entre algunos fans, mientras que a la crítica parece que le gustó. El problema viene con su taquilla. Su presupuesto fue de 105 millones de dólares y su recaudación no llega a los 200 millones. Recordemos que la regla no escrita del mundo del cine es que para que tu cinta sea un éxito, su recaudación tiene que triplicar su presupuesto. Y esto quizás puede perjudicar de cierta manera al futuro de la saga, pues la productora puede pensar que no vale la pena hacer más de esta cinta. Tal vez una solución pudo haber sido estrenarla directamente en plataforma digital, como fue en el caso de Prey, que tuvo mucho éxito en su estreno en Hulu y en Disney Plus. Pero tú, ¿qué opinas? 14. La pérdida del misterio del depredador. Una de las claves del éxito de la primera película fue mantener al depredador oculto. Casi no se veía y eso creaba un suspenso brutal por el miedo hacia algo nuevo y desconocido. Lamentablemente, esa magia se fue diluyendo en la segunda entrega y en Aliens vs Depredador, donde se expuso tanto a la criatura que terminó sintiéndose como un alien más en pantalla. Aunque en Depredadores del 2010 trataron de rescatar esa tensión, en la cinta de 2018 la esencia de peligro murió del todo, al convertirlo en algo muy parecido a un alien genérico. Al final, tuvo que llegar Prey para recordarnos que la verdadera esencia del Yautja está en esa sombra letal que te acecha en silencio, recuperando así el respeto y el miedo que la saga nunca debió perder. 15. La saga se alejó del terror. La primera película de Depredador fue una joya del cine de su género, porque a pesar de su acción, nunca dejó de ser una película de terror y suspenso, donde el enemigo era una fuerza imparable. Sin embargo, conforme avanzaron las secuelas, la saga cometió el error de abandonar esa atmósfera asfixiante para volverse un espectáculo de acción ruidoso y predecible. Es un problema idéntico
idéntico al que sufrió la saga de Alien, que pasó de ser una pesadilla claustrofóbica y terrorífica a convertirse en una franquicia donde se priorizan las secuencias de acción, al hacer tanto énfasis en las explosiones y los combates coreografiados por sobre la tensión de ser cazado. Ambas sagas perdieron lo que las hacía únicas, transformando a sus monstruos en simples piezas de acción que ya no asustan a nadie. 16. El constante cambio de director. La falta de un director fijo fue un problema enorme para la saga, porque al cambiar de mando en cada película, desde la original hasta la del 2018, la historia nunca llegó a tener un estilo propio o un rumbo claro. En una franquicia de este calibre, tener una visión constante es clave para que las secuelas no se sientan como experimentos aislados que no llevan a ninguna parte. Por suerte, las cosas cambiaron con Dan Trachtenberg, quien ha logrado resucitar de cierta manera la marca con Prey y también tuvo el mando en las cintas Killers of Killers y en Tierra Salvaje. Su llegada le ha devuelto a la saga esa identidad y seriedad que tanto necesitaba para volver a ser relevante. 17. Siempre sobreviven un hombre y una mujer. Algo que se volvió demasiado común en la franquicia es esa fórmula repetitiva donde ya sabes que siempre van a sobrevivir como mínimo un hombre y una mujer. Desde la cinta original, pasando por la segunda entrega, por Depredadores del 2010 y la cinta del 2018. La saga se aferró tanto a ese esquema que terminó volviendo a las historias muy predecibles. Al seguir siempre el mismo patrón, se pierde la sorpresa, porque basta con identificar a la pareja principal para saber quiénes se van a salvar sí o sí. Esta falta de innovación le quitó mucho impacto a la cacería, ya que la tensión desaparece cuando el espectador puede adivinar el final desde mucho antes que termine la película. 18. Que no se repita ni un personaje a lo largo de la saga. Entiendo que la raza de los Yautja son los protagonistas de esta saga, pero algo que me llama la atención es que no existe un solo personaje que aparezca en más de una cinta en todo el universo de películas live action. Si bien se entiende la propuesta del universo antológico al hacer que cada historia funcione por separado, esto produce que no haya una recompensa para el fan fiel que se ha visto todas las entregas y busque una trama más unida o al menos una referencia más concreta a otros personajes. No te pido que se repita el mismo protagonista en todas las películas, pero al menos un cameo o una aparición importante estaría bien. La única que intentó hacer algo así fue la cinta animada Killers of Killers, pero solo fue un vistazo fugaz que nos dejó con las ganas. Y es más, al ver a las versiones jóvenes de Arnold Schwarzenegger y de Danny Glover, esto cierra un poco las puertas a su aparición en una posible película live action. Este punto más que nada es para resaltar una oportunidad desperdiciada, porque tienen todo el material servido para armar un universo cohesionado más allá de la famosa pistola de 1715. Solo queda esperar que en un futuro la productora decida darle a la saga esa continuidad que tanto necesita. 19. Ser tan irregular. Básicamente lo que dije al principio del video. Normalmente las sagas tienen una etapa dorada al inicio y por lo general llegando a las últimas entregas van viendo su ocaso. Pero esta saga es un vaivén de emociones. Primero te sacan una joya, luego una cinta que no está mal, luego te sacan una mala película, después una luego una buena entrega y te tienen mareadísimo. ¿Qué es lo que hace esto? Que la gente no confíe en la calidad del producto. Eso se puede traducir en menos taquilla algunas veces. Ahora parece que la cosa está yendo por mejor camino, pero hay un largo trecho por recorrer si esta saga se quiere quitar la etiqueta de irregular y por fin dar una serie de películas a la altura de los fans. 20. Finalmente, como ya es costumbre, tenemos el top 5 de las cosas más fumadas de la saga de Depredador, mejor conocida como la sección Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. 5. Cuando Rory puede entrar a la nave del Depredador siendo un niño con el poder del guión. Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. 4. Cuando el Depredador de la 2 le da complejo de Thor y se convierte en un pararrayo. Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. 3. Cuando Quinn, el soldado supuestamente más listo del grupo, envía una peligrosa tecnología alienígena a su casa poniendo en riesgo a su ex esposa y a su hijo. Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. 2. Cuando los amigos de Quinn deciden poner en riesgo sus vidas por presión social. Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. Y por último, la cosa más fumada de este top es cuando no pagaron la luz en la segunda película de Alien vs Depredador. Ahí, francamente, no se ve un
Está sangrando, viejo. No tengo tiempo para sangrar. Pero déjame en los comentarios para ti cuál fue el momento más fumado de esta saga. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Depredador. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Depredador. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.